Bien, vamos a ver algo que ya hemos venido trabajando y es cilindros neumáticos. Los cilindros neumáticos se podría decir que son los actuadores eh, neumáticos más usados, ¿no? Los actuadores neumáticos más usados eh, por una razón, por la simplicidad, ¿no? La simplicidad de activación, desactivación, por todo esto, es uno de los actuadores más usados en el mundo de la automatización. Los cilindros neumáticos, sin embargo, tienen una estructura bastante elaborada al momento de- al momento de construcción, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente lo más relevante de con lo que respecta. Dije, buenos días, disculpa el atraso, perdón. Ya, buenos días. Lo más relevante con respecto a cilindros neumáticos que necesitamos saber y también algunos cálculos que son bastante importantes al momento de trabajar con cilindros neumáticos. ¿Ya? Bien, empecemos. Eh, las partes del cilindro neumático, ¿no es cierto? Casi siempre son estas. Es decir, vamos a ver partes que se repiten en casi todos los cilindros neumáticos. Entonces, por ejemplo, tenemos tenemos la parte número uno, ¿no es cierto? Que es la tapa trasera. La parte número dos, esta parte de aquí, que son juntas estáticas. Eh, Aquí voy a hacer un paréntesis y a todo lo que nosotros llamemos juntas también podemos llamarles O-rings o sellos. Entonces, esa junta estática de aquí, ¿no es cierto? Prácticamente es el O-ring que nos va a permitir sellar esta tapa trasera, ¿no? Entonces, esta tapa trasera en casi todos los fabricantes se puede desarmar. Entonces, cuál es, cuál es el sello o cuál es la forma en la que se conserva el aire comprimido a través de un O-ring, ¿no? Creo que ya en pasantías todos hemos conocido, o tal vez desde antes, conocen ustedes cómo es un O-ring, cuál es la función de un O-ring. O-ring prácticamente eh, es un anillo, digamos así, de un material cauchoso, de diferentes materiales como puede ser silicona o aleaciones, pero es un anillo que siempre va por afuera de cualquier sistema de rosca o sistema de engranaje, siempre va por afuera, por eso se llama O-ring, ¿no? Entonces, quiere decir de out, de afuera, y ring de anillo. Entonces, bueno, aquí tenemos una junta, que es una junta estática, es decir, esta junta viene con la tapa, no se va a mover. Luego tenemos el punto número 3, que es la camisa que va a recubrir al pistón, ¿no? Esta camisa que va a recubrir al pistón, esta camisa puede ser circular, sí, circular o puede ser cuadrada, rectangular, ¿no es cierto? Depende qué cilindro estemos utilizando. Am, Aquí, en el punto número 4, nosotros tenemos las juntas estáticas en el pistón. Estas juntas estáticas, otra vez, son un O-ring, son un sello, ¿no es cierto?, que permiten a esa parte de aquí, ¿no es cierto? Más bien después les voy a explicar. Bien, tenemos otro tipo de O-ring. El 5 tenemos juntas, bueno, no son juntas, estas son dinámicas, ¿ya? Igual ya les voy a explicar después. Aquí el 6, a eso quería llegar, este es el pistón como tal. El 6, lo que está rayado con rayitas diagonales, es el pistón como tal. Ese vamos a tenerlo en un sentido circular, ¿cierto? En un sentido circular en su mayor, en los mayores diseños, en la mayoría de diseños, en un sentido circular. Luego tenemos esto de aquí que es el vástago. El vástago está unido o está sujeto al pistón.
está sujeto al émbolo, ¿no? Entonces, esto de aquí también se le conoce como émbolo o pistón. Em, Luego tenemos aquí, tenemos dinámica del vástago. Ya les voy a explicar esto. Acá tenemos la tapa delantera y aquí tenemos juntas, ¿no? Ya, entonces, donde nosotros vamos a ubicar o donde se diga que hay juntas, quiere decir que hay un tipo de sello, hay un O-ring, ¿no es cierto? Que está permitiendo un sello perfecto para que el aire presurizado o la presión de aire no se escape y el cilindro pueda funcionar bien. Entonces, por ejemplo, comencemos analizando esta junta número 10. Este vástago va a salir y va a entrar, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros hacemos que salga y entre, ¿no es cierto? Sin que el aire que está aquí se fugue por estos puntos, ¿no es cierto? A través de un O-ring, a través de un sello, de una junta, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un O-ring, ¿ya? Por ejemplo, vamos acá a la junta estática del pistón, en esa parte de aquí. También tenemos un tipo de O-ring, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque donde está puesto puntos aquí, ¿no es cierto? Es la cámara donde entra el aire. En este punto es la cámara donde entra el aire, ¿no es cierto? Y el aire no queremos que se pase para acá, para que ese aire trabaje empujando al pistón. O sea, es decir, no queremos que se fugue desde esta cámara hasta esta cámara de acá. Entonces, como aquí hay un pequeño sistema mecánico que por donde se puede fugar, necesitamos que aquí haya un tipo de sello, ¿no? Es decir, si ustedes ven aquí, nosotros tenemos este vástago que está sujeto con un pequeño perno aquí, ¿no es cierto? Entonces, para que no haya fuga, necesitamos sellar este espacio de aquí, ¿no? Lo sellamos. Entonces, esas son las juntas, esos son los O-rings que llevan los O-rings que lleva el cilindro, ¿no? Ahora, aquí hay otra junta, ¿no? Esta es la tapa delantera, aquí hay otra junta. Entonces, se puede destapar la tapa trasera, se puede quitar la tapa delantera, pero para que haya un sello perfecto se tiene que poner O-rings. O-rings. Bien. em, Ahora, cuando nosotros hablamos de dinámica del vástago, muchos de ustedes deben saber perfectamente a qué se refiere cuando se habla de dinámica. Dinámica quiere decir rodamientos o rulimanes, ¿ya? Rodamientos o rulimanes. Entonces, estos rodamientos, por ejemplo, están puestos aquí, miren, están puestos aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos rodamientos? Es que se evite la fricción de metal con metal. El émbolo o el pistón, esa parte de aquí, ¿no es cierto? Que está rayada con rayas diagonales. Este émbolo o pistón es metálico y esta, mm, esta camisa que está acá arriba también es metálica. Entonces, ¿qué pasa si hay una fricción entre metal con metal? Va a haber un desgaste, ¿no? Entonces, para que no haya fricción metal con metal, se tiene estos rodamientos, ¿ya? Estos rodamientos, la función de esos rodamientos es permitir que esto circule, ¿no es cierto?, sin que haya fricción, o más bien, haciendo que la fricción sea mínima, ¿ya? Haciendo que la fricción sea mínima. Igual aquí en estas dinámicas hay rodamientos, pero también hay sellos, ¿no? Para que el aire no pase por estos puntos, ¿no? Entonces, hay sellos. Otro de los objetivos de estas dinámicas, ¿no es cierto? De poner estas dinámicas es mantener este eje, si ven este eje de aquí, mantenerlo centrado, ¿no es cierto? Es decir, que no se comience a mover, que de repente acá hay un desgaste, entonces se mueve hacia abajo, el eje ya no está en el centro, ya no es central. Entonces, un poquito de esto, el objetivo de estos rodamientos de aquí, ¿no es cierto? Es permitir un eje que esté siempre centrado, ¿no? Recuerden que si nosotros tenemos un cilindro cuyo vástago no sale en un eje centrado o no sale
en un eje perfectamente perpendicular a la línea de construcción del cilindro, es decir, a esta línea de aquí, a esta línea de aquí. Todas estas líneas son paralelas y deben ser perpendiculares a este eje de aquí. Si es que eso no pasa, el cilindro tendrá poco tiempo de vida, ¿no? Entonces, lo que más se quiere es que se mantenga un ángulo de 90 grados perfecto entre este eje y sus líneas de construcción del cilindro, ¿ya? ¿Dónde más tenemos dinámicas? Tenemos dinámicas en este punto de aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos un sello, un O-ring. Aquí tenemos una dinámica o un rulimán, ¿no es cierto? Que va a permitir de igual manera que el vástago no choque metal con metal de manera que haya desgaste, sino que lo que va a permitir es que el vástago salga, ¿no es cierto? Sin que haya mucho rozamiento o con el mínimo rozamiento posible, ¿ya? Esa es la forma en la que trabajan los cilindros. Entonces es bastante fácil, bastante fácil. Nosotros aquí tenemos una vía de ingreso y salida de aire, ¿no es cierto? Acá tenemos otra vía de ingreso y salida de aire. Estas vías es doble vía, ¿no es cierto? Entonces, el cilindro en su mayoría va a tener estas partes, ¿ya? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? William, Janet, Lilibet, Mayra, Sara, Tony, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? No hay. No, hija. No, ingeniero, no. No. Ya. ¿Qué es lo importante? No les voy a pedir que se memoricen las partes, ¿no es cierto? Pero lo que sí les voy a pedir es que se aprendan las partes más importantes, ¿no es cierto? Un cilindro, esto es bastante fácil porque un carro también tiene el mismo funcionamiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado de cuántos cilindros es el carro. Pueden decir de 6, de 4, de 8, ¿no es cierto? Ahora, es similar, ¿no es cierto? Entonces tenemos un pistón, que es el émbolo, que está aquí, el pistón, y este es el vástago, ¿ya? Émbolo, vástago, esto es camisa, tapa trasera, tapa delantera, ¿no es cierto? Vías de trabajo aquí, ¿no es cierto? Y ya internamente ya sabemos que tenemos O-rings, ¿no es cierto? O juntas, O-rings o juntas, que es lo mismo, que van a ser sello. Y tenemos las dinámicas del funcionamiento que van a ser los rulimanes o, como les dije, Lo de la dinámica decía que eran los sublimanes. y así. ¿O el otro nombre cuál es? El otro nombre que les dije, Rodamientos también son. rodamientos, muy bien, rodamientos, ¿ya? Entonces, esas son las partes principales de los cilindros neumáticos. No hay más que podamos ahí, em, no hay más que podamos ahí hacer. ¿En qué parte del estado iban ubicados los que son los O-rings? Todo donde dice juntas, William, donde dice Ah, juntas ya. es O-rings. Listo. Entonces tenemos juntas, por ejemplo, aquí hay juntas, acá también van a haber O-rings, ¿no es cierto? Aquí van a haber O-rings también, ¿no es cierto? Que el objetivo principal es hacer un sello, ¿no? Aquí va a haber otro O-ring, hacer un sello, ¿no? Aquí se me olvida algo. ¿Por qué es importante que el aire tenga aceite, atomizado o esté pulverizado el aire? ¿Por qué es importante? Porque el aire que está con partículas de aceite, ¿no es cierto? O pulverizado, el aire, ¿no es cierto? Esas partículas se van
prácticamente van a caer, van a pegarse, ¿no es cierto? Vienen por aquí, chocan en todas las paredes y se van a pegar a las paredes, a estas paredes se van a pegar. Entonces, nosotros no podemos lubricar estos rodamientos. Todos los rodamientos en todo sistema mecánico debe ir lubricado. Debe tener grasa o aceite. Nosotros no podemos lubricar estos rodamientos. Estos rodamientos no se pueden lubricar. Estos de aquí no se pueden lubricar, ¿no es cierto? Estas dinámicas no se pueden lubricar desde adentro. O sea, no es que haya un dispositivo por aquí donde se puede ingresar aceite o grasa, ¿no es cierto? Y se pueda lubricar. No, porque dañaría el aire que está dentro, porque sería contraproducente. No es posible hacerlo así. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Poner partículas de aceite en el aire de manera que el aceite se pega a las paredes y esto se mantiene lubricado, ¿ya? Entonces, al mantener lubricado, nosotros mantenemos los rodamientos en perfecto funcionamiento y también estos O-rings, ¿no es cierto? Los O-rings que en este caso aquí hay O-rings, ¿no es cierto? O-rings que van a estar constantemente friccionando. También los tenemos en constante lubricación, lo cual es bueno para aumentar la vida útil de los O-rings y rodamientos, ¿ya? Entonces, eso sería por una parte los cilindros neumáticos. El símbolo ustedes ya lo conocen, es bastante fácil, bastante conocido más bien, y bastante fácil en su construcción. Aquí nosotros tenemos cómo está funcionando cada una de las partes. Este cilindro está dado la vuelta a este de acá, ¿no? Pero es el mismo. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros aquí, en este punto, nosotros tenemos estas juntas. Si ven estas juntas, que es un sello, ¿no es cierto? Eso quiere decir, cuando se pinta de azul, quiere decir que aquí hay presión de aire. Entonces, ¿cómo hago que la presión de aire no salga al exterior? A través de este O-ring, ¿no? A través de este sello, ¿no? Entonces, igual, miren, aquí tengo sello, 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 para acoplar las tapas delanteras y traseras. Y aquí tengo un tipo de dinámica que es un rodamiento con sellos, ¿no? Ya viene a ser cauchos, no necesariamente tiene que ser O-rings, eso depende mucho del fabricante, puede ser O-ring, puede ser otro tipo de sellos. Pero aquí nosotros tenemos, en estos puntos tenemos rodamientos con sellos, ¿no? De manera que cuando el aire circula por aquí, no pase a la otra cámara o viceversa, ¿ya? Así es como funciona. Les decía que en esa parte, toda esa parte de aquí es el émbolo, ¿no es cierto? Esa parte que es el émbolo o pistón, ¿no es cierto? Y esto viene a ser el vástago, ¿no? El vástago, que también es el que nos va a dar el trabajo a nuestro pistón, ¿no? Entonces, esto está sujeto con un pequeño tornillo, está sujeto todo este sistema, ¿no es cierto? Por eso aquí hace falta, en estos puntos de aquí, ¿no es cierto? De la mitad, hace falta un sello. Ese sello es necesario, ¿por qué? Porque si no el aire estaría pasando al otro lado, ¿no? Eso es prácticamente, así es como se ve un cilindro, cómo funciona un cilindro. Son las partes de un cilindro. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta tal vez. Por mi parte no. Ya. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Me dicen nomás. Vamos a continuar. Bueno, aquí yo tengo una amortiguación delantera, que me falta la delantera, ¿no es cierto? Ustedes ponen este cilindro. Este cilindro es un cilindro con amortiguación delantera. Es diferente a este cilindro de acá. Pero bueno, este cilindro, ¿no es cierto? Lo que tiene prácticamente es una pequeña cámara, perdón, un pequeño pistón de frenado, ¿no es cierto? Y el pistón de frenado está en esta partecita. En esta partecita.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? En este, miren cómo tengo el vástago, tengo totalmente llano, ¿no es cierto? El vástago tengo totalmente llano. Pero en cambio, en este pistón con amortiguación delantera, aquí tengo un pequeño émbolo, ¿no es cierto? Tengo un pequeño pistón, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de ese pistón? El objetivo de ese pistón es, miren, en esas cámaras pequeñitas, ¿no es cierto? Esta cámara de aquí o esta cámara de acá, que es la cámara por donde viene el aire, circula el aire y va a salir el aire, en esa cámara, ¿no es cierto? En esa cámara se produce una contrapresión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pistón va saliendo, ¿no es cierto? Este aire de aquí, como no va a escapar rápido, ¿no es cierto? Aquí se hace un colchoncito de aire formado o presionado por este pistón de aquí. Entonces, este pistón de aquí genera un colchón de aire aquí y ese colchón de aire lo que hace es, de cierta manera, frenar, amortiguar la salida, ¿no es cierto?, del pistón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Miren, esta es velocidad, ¿no es cierto? Versus tiempo. Entonces, lo que yo tengo es que esa contrapresión o ese colchón de aire que se forma aquí, ¿no es cierto? Por esta cámara más este pistón, ¿no es cierto? Lo que hace es que mis salidas, ¿no es cierto? Cuando el pistón va saliendo, ¿no es cierto? Se frene, o sea, no llegue y ¡pum! Se frena, ¿no es cierto? Ustedes han visto que los pistones normalmente salen de golpe y entran de golpe. En cambio, este sale, ¿no es cierto? Todo el tiempo a una velocidad constante y de repente antes de llegar al final de la carrera, sale más despacio, ¿no es cierto? Entonces es como que es más suave la salida, igual la entrada, ¿ya? Es más suave. ¿Por qué se produce eso? Por el colchón de aire que se produce en esta cámara de aquí, tanto de entrada como de salida, ¿no? Entonces este pistoncito de aquí. Eso es prácticamente lo que hace a un cilindro con amortiguación delantera, ¿ya? Tal vez tienen alguna pregunta con respecto a esto. No. Bien, Esa, la flechita que siempre indica es como que dice el regulador, prácticamente esa flechita. sí, ajá, Ese sí, símbolo de regulador, ¿verdad? sí. Esto de aquí así, con una flechita así, quiere decir amortiguación. Ah, Esto de aquí quiere decir amortiguación, ¿no? Y siempre que ustedes y encuentren si era para el otro lado de la flecha sería amortiguación trasera, ¿o no? O a mí siempre me... probablemente, no estoy seguro, pero probablemente sí, no estoy seguro. Cuando ustedes encuentren una flechita diagonal, ¿no es cierto? Cuando ustedes encuentren una flechita diagonal, quiere decir que es regulable, ¿no? Entonces, esto en algún punto tiene una regulación. Esto tiene una regulación en algún punto. Ahora, la pregunta de William es válida, pero no la sé. No sé si es que haya una flechita hacia el otro lado. Yo creo que no. Creo que no. Creo que más bien si ustedes quieren una amortiguación cuando ingrese, tal vez tengan que pedirlo al fabricante, pero se va a representar de la misma manera. Creo, pero con todo ya les voy a averiguar. Ah, ya, ya. Ajá. Bien, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a lo que es realmente bueno. El cilindro, todos los cilindros de doble efecto y simple efecto, ¿no es cierto? Todos los cilindros entregan una fuerza, hacen un trabajo. Y esta fuerza, ¿no es cierto? Este trabajo que hacen está directamente relacionada a la presión. Entonces quiero que me pongan mucha atención porque yo les había dicho que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto?
Ustedes ya lo saben esto muy bien. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros queremos calcular la fuerza, por lo tanto vamos a despejar de esta fórmula la fuerza. Entonces nosotros tenemos fuerza es igual a ¿qué? William. Profe, la fuerza no es igual. Sería la masa por aceleración. O solo despejando de la fórmula de ahí. Área, Quedaría. no es aceleración, es área. Es área. Entonces, fuerza sería igual, esta área viene a multiplicar acá, entonces sería igual a presión por área, ¿no? Eso, área, aceleración. Estoy bien. Ya, presión por área, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un cilindro de doble efecto, nosotros tenemos, vamos a tener una fuerza de retroceso, ¿no es cierto? Es decir, de retorno, y una fuerza cuando sale, ¿no es cierto? De salida. ¿Ya? Entonces, el área para cada uno de estos va a ser diferente, ¿no es cierto? Aquí quiero que me entiendan. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta de aquí, la fuerza de cuando sale, la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Fuerza de adelanto o fuerza cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual el área de un cilindro cuando sale? Y yo quiero que lo vean en esta parte de acá. Se va a ver un poco rayado, pero ya, aquí. Disculpen las rayas, pero aquí vamos a ver. Cuando sale el cilindro, ¿no es cierto? El aire ejerce una presión sobre este punto de aquí, sobre este émbolo, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Ejerce una presión sobre toda esta área de aquí, miren. El área que ejerce el área que ejerce el aire, ¿no es cierto? Es prácticamente esta área de aquí, ¿no? La voy a rayar. Espérenme un ratito. El área que el aire ejerce es toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Todo este tornillo, toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Entonces esta área, poniendo como despreciable este tornillo, este perno, ¿no es cierto? Esta área es igual al émbolo, al diámetro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la fórmula que a nosotros nos interesa. Entonces, siguiendo lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Lo que yo tengo aquí, o lo que yo voy a hacer, es fuerza de adelanto, permítanme, fuerza de adelanto, ¿no es cierto? O fuerza de salida es igual al área del cilindro, ¿no es cierto? Al área del cilindro, ¿verdad? Por la presión. Por la presión, ¿ya? Al área del cilindro por la presión. Entonces, ¿cuál es el área del cilindro? ¿Alguien me dice cuál es el área del cilindro? Área del cilindro, ¿no es cierto? Es igual a radio, perdón, a pi por radio. Radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Radio al cuadrado, ¿no es cierto? Y radio al cuadrado es igual a ¿qué? Al diámetro entre 2. Al diámetro entre 2. Pi por el radio sobre 2, ¿no es cierto? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, al hacer esto, me queda que esta parte de aquí, esta parte de aquí es el área. Esa parte de aquí es el área del cilindro, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto? Yo tengo ya la presión, ¿ya? Entonces ya definí cuál es la fórmula de adelanto, del cilindro de doble efecto, ¿ya? El cilindro de doble efecto. Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta, solo en la fórmula de adelanto, por favor.
¿Hay alguna pregunta? Y eso es lo que prácticamente trabaja internamente o para calcular. Esa es la fuerza que el cilindro entrega cuando sale, ¿no? FA es la fuerza que el cilindro entrega cuando sale. Pero eso pues fuerza sí puede ser regulada, diga. No, Ya esa el fuerza, estándar. no, esa fuerza depende del diámetro y de la presión. La fuerza depende del diámetro y de la presión. Entonces, la fuerza está directamente relacionada a cuánto nosotros tenemos, cuán grande es nuestro cilindro. Mientras más grande el cilindro, mayor la fuerza. Y si nosotros tenemos mayor presión, igual sube la fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza no se puede regular, la fuerza está relacionada directamente al diámetro del cilindro, ¿ya? Directamente al diámetro del cilindro. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Disculpe, repítele. Sí, aquí la fuerza está directamente relacionada al diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento el diámetro, aumenta la fuerza, ¿no es cierto? Si yo disminuyo el diámetro, disminuye la fuerza. Pero también la fuerza está directamente relacionada a la presión. Si yo aumento la presión, aumenta la fuerza. Si yo disminuyo la presión, disminuye la fuerza. Si yo aumento presión y aumento diámetro, la fuerza va a aumentar. ¿Ya? Si yo mantengo constante la presión, digo, la presión es constante y no cambia de 6 bares, pero aumento el diámetro y la presión mantengo constante, entonces la fuerza aumenta. ¿Ya? Esta fuerza no se puede regular. Esta fuerza no se puede regular, ¿no es cierto? Si es que yo no regulo la presión. Entonces, miren, ¿se acuerdan el regulador de presión? El regulador de presión me sirve para regular la fuerza que entrega el cilindro. Porque yo puedo tener un diámetro y como tengo un cilindro, el diámetro no lo puedo variar. ¿No es cierto? El diámetro es constante en un cilindro. Pero si yo al mismo cilindro digo, quiero que este cilindro no golpee con tanta fuerza esta caja, por ejemplo, porque la va a dañar. ¿Qué hago? Regulo la presión. ¿Cómo regulo la presión? Con una válvula reguladora de presión y de secuencia. Entonces, así regulo la presión, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Regulo la presión y controlo la fuerza, ¿ya? Entonces, esa es la fuerza de adelanto. Ahora, rápidamente, hay un rendimiento del cilindro, es decir, hay una eficiencia que todo cilindro tiene. Y esta R, ¿no es cierto? Nosotros la vamos a determinar que para cilindros que tengan diámetros desde 0 hasta 40 milímetros, el rendimiento va a ser 85%, es decir, 0.85. Y para cilindros que tengan mayor